Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Marco Antonio Covarrubias Velasco y pues tengo el honor hoy de platicar con ustedes acerca de la actualidad en trasplantes dentro de lo que es el Seminario de Integración Quirúrgica. Em, a lo largo de los siguientes minutos pues vamos a platicar acerca de esta disciplina de la cirugía. Antes debemos hacer una breve parada en un recordatorio de lo que implicó la cirugía moderna poder llegar a lo que es el día de hoy. La cirugía moderna nació con el desarrollo de la anestesia y fue progresando junto con el descubrimiento de la sepsia, antisepsia y poco a poco ir ganando terreno en los diversos territorios del cuerpo humano hasta que se logró la realización de trasplantes de órganos en 1954 por el doctor Joseph Murphy, siendo el primero que realizó un trasplante renal. Los órganos a trasplantarse se pueden clasificar respecto al origen de donde proceden. Hablar de un autotrasplante es cuando un órgano que procede del mismo individuo del que se toma, es el mismo individuo en el que se realiza su implante. Un isotrasplante es un trasplante de un órgano idéntico genéticamente entre un individuo a un individuo diferente. Las únicas circunstancias son un trasplante entre gemelos homocigóticos, entre animales clonados de laboratorio o en especies de animales, ratas u otro animal singénicos que también son idénticos genéticamente. Un allotrasplante es el tipo de trasplante más frecuentemente realizado y es un trasplante entre dos individuos de la misma especie, pero con diferente genética. Pueden ser emparentados o no. Y un genotrasplante es un trasplante de un órgano procedente de una especie a otra especie diferente, por ejemplo, de un cerdo a un primate, eh, de un cuyo a una rata o entre especies diferentes. Respecto a dónde se realiza el trasplante, hablando de topografía corporal, podemos clasificarlos como ortotópico, que es cuando se retira un órgano y esté sustituido en el mismo sitio por el nuevo órgano trasplantado, como en el caso de un trasplante de hígado o de un trasplante de corazón. Un trasplante puede ser de tipo heterotópico cuando se trasplanta en un sitio diferente, por ejemplo, un trasplante de riñón, el cual se coloca en un receptor en la pelvis que es muy diferente a la fosa lumbar. En algunos casos se habla de trasplante auxiliar, sobre todo en hígado, cuando se trasplanta un segmento de hígado en una persona sin quitarle su hígado nativo, con la esperanza de que se recupere de alguna agresión muy aguda, como sería una falla hepática fulminante, en el que aún no hay necrosis total. En 1954 se realizó el primer trasplante renal por el doctor Joseph Murphy, como se comentó hace rato, y pues a lo largo de los siguientes 65 años han sucedido una serie de avances que nos permiten platicar de qué implica el proceso de realizar un trasplante al día de hoy. Las fuentes de donde podemos obtener donadores básicamente solo son dos, un donante muerto y un donante vivo. El donante muerto puede haber sido alguien que murió por un paro, ya con paro cardíaco, del cual podemos obtener tejidos, es el donante corazón parado, y siempre y cuando se tomen hasta 6 horas, en las primeras 6 horas de haber sufrido el paro del corazón. Un donador cadavérico con corazón latiente es aquella persona que tiene muerte cerebral y está conectado a máquinas que lo mantienen funcionando sus órganos y pueden ser obtenidos mediante el proceso legal, médico y administrativo adecuado. Donadores vivos se pueden de una persona bien estudiada tomarse un riñón o segmento del hígado para trasplantarlo en quien lo requiera. El donante con pérdida de la vida, donante encefálico, con muerte encefálica o donante cadavérico es de lo que vamos a hablar a continuación. Después de que se comenzaron a realizar los primeros trasplantes de donante vivo en los 50, se intentó usar, ante la escasez de órganos, el emplear órganos de simios, de monos, de babuinos, en personas, y pues se demostró que automáticamente los destruíamos. Hay un fenómeno de rechazo hiperagudo, eh, que pues impide el poder realizar este tipo de trasplantes. Fue en esta década de los 60 cuando se habló de la posibilidad de obtener órganos de aquellas personas que habían tenido una lesión catastrófica del cerebro, una hemorragia cerebral, un traumatismo,
en el que el cerebro prácticamente ya estaba destruido, pero que los órganos seguían funcionando por encontrarse esta persona conectada a un respirador, a un ventilador y recibiendo medicamentos que mantenían en forma artificial funcionando los órganos por algunas horas o un par de días a lo sumo, y que pudieran considerarse como potenciales donadores de cadáveres. Se les llamaba incluso cadáveres con corazón latiente. La medicina llegó a un consenso en Harvard en 1968 donde se aceptó que la muerte del cerebro equivale a la muerte del individuo. Y los criterios del comité de Harvard, que posteriormente pasaron a la literatura y que son el sustento legal de la ley en la mayor parte de los países, incluidos la nuestra, que lo contemplan como pérdida o fin de la vida, aquella persona que eh, o sea, un cadáver es alguien que ya perdió la función del corazón, que ya está en paro cardíaco, o la función cerebral. Existe ya muy puntualmente señalado cuáles son las características que debe de reunir alguien para ser considerado donador. Alguien con muerte encefálica, que implica una evaluación médica y estudios de corroboración. Generalmente es alguien en condición muy grave que sufrió una lesión catastrófica, a veces asociada a un accidente, una hemorragia cerebral, como en este caso, o en este otro, una herida por proyectil de arma de fuego, que produjo tanto daño en el cerebro, edema, aumento de la presión intracraneal, disminución del flujo sanguíneo cerebral, herniación encefálica e infarto del cerebro, que eventualmente debería de haber llevado a paro cardiorrespiratorio, pero este no sucede porque la persona está conectada a un ventilador y está recibiendo medicamentos que mantienen el ritmo cardíaco y la presión arterial, y pues eso es lo que los convierte en cadáveres, pero con órganos funcionando. Después de una evaluación clínica en la que el neurólogo, el neurocirujano o el intensivista sospechan de muerte encefálica por ausencia de los reflejos de los nervios del encéfalo, ausencia de reflejos pupilares, tusígeno, apnea, pérdida permanente del estado de alerta, y que el médico explica esta condición a la familia y que se corrobora mediante los estudios que por ley son ya sea un electroencefalograma con ausencia de actividad eléctrica en un paciente que además se demuestra que no tiene efectos de fármacos neurodepresores, o un estudio de flujo como esta panangiografía, donde se demuestra la ausencia de irrigación arterial al cerebro. Estamos hablando que son cadáveres legalmente hablando, y es cuando se involucran los servicios de donación en los hospitales para abordar a las familias y realizar el proceso de, en caso de que las familias acepten y sean donantes adecuados, activar todo el mecanismo de un trasplante. ¿Qué cadáveres como encefálica o incluso tejidos no son aceptados o son excluidos como donadores? Aquellos que representen un riesgo sanitario de transmisión, ya sea de una condición infecciosa o de alguna neoplasia, como mostramos aquí. Una vez que se acepta y cierra la donación por parte de la familia, que haya anuencia o autorización por el Ministerio Público en los casos en donde se tiene que involucrar, y que se han contactado y organizado la logística con los equipos de trasplante de los pacientes que van a recibir estos órganos, estos equipos de extracción nos trasladamos a los hospitales o al lugar donde está el donante, el cual es pasado de la unidad de cuidados intensivos a la unidad quirúrgica y los quirófanos para realizar la cirugía de extracción de órganos, cirugía de procuración. Esto es un procedimiento quirúrgico que involucra hacer todo con la técnica más estricta de asepsia y antisepsia para no poner en riesgo la salud y la vida de los receptores de estos órganos. Se realiza una incisión que nos permita evaluar en forma completa las vísceras del tórax y las del abdomen, confirmar que son órganos viables, que no hay alguna contraindicación para su extracción, alguna contaminación intestinal por alguna lesión no detectada previamente, que no haya algún tumor de sospecha de canceroso que nos encontremos durante esta operación. Se revisan pulmones, se revisa colon, ausencia de ganglios, ausencia de algo que sugiere infección, y se procede a una disección minuciosa de todas las arterias y venas de los órganos torácicos y abdominales. Finalmente preparamos la arteria aorta, por donde introducimos unas mangueras que se llaman cánulas, que van conectadas a soluciones de preservación de órganos. Son unos líquidos que fueron inventados para poder conservar por algunas horas vivos estos órganos fuera del cuerpo. Estas se perfunden, se llama perfusión, cuando se sustituye la sangre arterial, el latido de la sangre arterial al pinzar la aorta, que es el tiempo de pinzado, y comienza a correr el tiempo de isquemia o de asfixia de ese órgano. La sangre la sustituimos con estas soluciones de conservación, un proceso llamado perfusión,
Son soluciones que pasan a 2 grados Celsius para enfriar los órganos y mantenerlos con los mínimos requerimientos metabólicos posibles y que toleren el mayor tiempo que se pueda estos tipos de isquemia. Se extrae primero el corazón, el cual solo tolera 4 horas de isquemia desde que se extrae hasta que ya deba de estar latiendo en un receptor. Se extraen los pulmones, que también tienen un tiempo muy corto de 4 horas. El hígado idealmente debe ser trasplantado antes de 8 horas de haber sido extraído. Los riñones que idealmente antes de 12 horas, pero pueden tolerar hasta 24 horas para ser trasplantados, se extraen en bloque y se dividen fuera del cuerpo para ser enviado uno a un receptor adulto diferente. En circunstancias excepcionales se trasplantan, por ejemplo, de bebé, 2 riñones juntos en un paciente pediátrico para aumentar la masa renal trasplantada. El páncreas, en los casos que se obtiene, se extrae. Este órgano requiere un proceso de reconstrucción laboriosa en el hospital donde va a ser trasplantado, en el que fabricamos arterias nuevas utilizando los injertos de arterias ilíacas en el mismo para poderle fabricar arterias y pueda ser trasplantado. Posteriormente viene la extracción de los tejidos, el tejido corneal, que puede durar hasta 14 días en soluciones de preservación llamada Optisol. Se puede tomar piel, la cual puede ser utilizada como apósito biológico en pacientes con quemaduras severas, en los bancos de pieles almacenada. Finalmente, el tejido musculoesquelético, todos los huesos largos, tendones, fascias, meniscos pueden ser tomados y pueden ser utilizados una vez que se preparan en los bancos de hueso para poder beneficiar un esqueleto de adulto, inclusive hasta 70 u 80 personas. El cuerpo es cerrado, reconstruido, dignificado y entregado de la manera más respetuosa a las familias después del proceso médico legal que corresponda para que puedan llevarse a cabo un servicio funerario de acuerdo a las tradiciones familiares. Eh, todo esto sucede al mismo tiempo, mientras los coordinadores hablan con las familias, se encargan de la disposición del cuerpo. Cada equipo de trasplante preparó sus órganos, los embaló, triple bolsa estéril, más solución de preservación, 2 grados Celsius, son embalados o empaquetados en hieleras, las cuales son enviadas a los hospitales de los receptores porque el tiempo ya está corriendo desde que se interrumpió el flujo arterial. Cuando se habla del donante vivo como fuente de órganos, que es la otra opción que existe, que de hecho es la más abundante para ciertos órganos, como es el riñón, hígado en algunos casos, se hace un protocolo de estudio en el que además de ver el estado de salud general del donante, evaluamos su función renal, que sea un riesgo quirúrgico aceptable y que no represente un riesgo sanitario de transmisión de enfermedades infecciosas o neoplásicas, que apruebe una evaluación psicológica o psiquiátrica en la que se evidencie que está haciendo de forma altruista, voluntaria y sin coerción este acto de donación. Son estudiados mediante imágenes para evaluar la anatomía vascular, en la que nosotros pues confirmemos que los órganos son adecuados y podamos seleccionar si tomamos un riñón izquierdo que solo tiene una arteria o queremos reconstruir 4 pequeñas arterias de un riñón derecho, como en este caso. Verificamos que no haya anormalidades de las vías urinarias y cuando se procede a la cirugía se hace por mínima invasión. El estándar de oro es hacer la nefrectomía laparoscópica que permite, además de una visualización muy adecuada de las estructuras del donador, una muy rápida recuperación del mismo. Por su parte, los receptores se someten a una serie de estudios que se llama protocolo de estudio del paciente candidato a receptor, en el cual, además de confirmar que efectivamente puedan beneficiarse con el trasplante, se descarta la presencia de neoplasia o infección, las cuales serían una contraindicación absoluta porque van a requerir inmunosupresión de por vida para evitar el rechazo del órgano. Se hacen estudios de anatomía, así como los estudios pertinentes de compatibilidad ABO, ausencia de anticuerpos anti-HLA contra su donador. Y sin entrar en detalles de la técnica quirúrgica del trasplante, todo paciente ya trasplantado va a requerir un seguimiento por medicina de trasplante a lo largo de la vida útil del injerto, exámenes laboratoriales, exámenes de imagen que nos permitan, como este ultrasonido Doppler, confirmar la permeabilidad de arterias, de venas, estudios de las vías biliares como este con angiograma, que nos permite descartar la presencia de estenosis en las anastomosis, en las conexiones de las vías biliares de un hígado trasplantado con la vía biliar de su receptor. El estar haciendo cirugías complicadas en pacientes debilitados con enfermedades delicadas, nos ponemos en posición como este gato retando a todos estos perros.
El paciente de trasplante puede tener las complicaciones de cualquier otro tipo de cirugía mayor, anestésicas, cardiovasculares, como un sangrado, en este caso un trasplante renal con hemorragia postoperatoria, pero también pueden tener y complicaciones muy específicas del trasplante, como infarto del órgano trasplantado. Este es un caso de trasplante renal, que todo sale muy bien en la cirugía, al tercer día deja de producir orina súbitamente, se reexplora después de hacer un ultrasonido que demostró ausencia de flujo sanguíneo y encontramos con que había desarrollado trombos en la arteria renal. El trasplante por sí solo de órganos es hablar de todo un capítulo de inmunología. Las complicaciones inmunológicas que son la piedra angular también de la medicina del trasplante, se conocen desde la década de los 50. Se sabe que el cuerpo tiene la capacidad de rechazar lo que no es propio, de identificar el HLA de otro individuo y destruirlo, como si fuera un microbio gigante o como si fuera un, un tumor, y esto se le llamó con los años rechazo. Este es un ejemplo muy dramático de un rechazo de riñón en un paciente que a la semana del trasplante desarrolló un rechazo prácticamente hiperagudo del injerto y que pues llevó a la pérdida del mismo. Prácticamente parece como si hubiera estallado una granada dentro de este riñón y pues se presentó como hemorragia postoperatoria 10 días después del trasplante. ¿Cuál es el fenómeno que sucede para que el órgano trasplantado como este riñón sea destruido? Pues activación del sistema inmune, principalmente de los linfocitos, tanto linfocitos B como linfocitos T. El tejido del trasplante va a estimular, en este caso a las células T, mediante una serie de señales que esta cascada va eventualmente a activar estos linfocitos, hacerlos que ataquen directamente al injerto, que que los mismos linfocitos vayan y recluten a linfocitos B con fragmentos del injerto para producir anticuerpos, como sucede cuando se vacuna a una persona, que lleven a la destrucción inmunológica del trasplante. Actualmente, ¿por qué no sucede esto cuando trasplantamos a alguien? Porque utilizamos las medidas de prevención, que es el tratamiento con fármacos inmunosupresores. Cada cuadro que ustedes ven aquí es una de las múltiples opciones que actualmente tenemos que actúan en diversas fases de esta cascada, de esta cadena de eventos, inhibiendo los episodios los fenómenos de rechazo y lo que nos ha permitido mantener órganos funcionando y hacen una realidad el trasplante de órganos. Mediante esta modulación o modificación farmacológica del sistema inmune, nos permite hacer todo este tipo de procedimientos, que a su vez nos pueden tener una serie de efectos no deseados, como es un exceso de inmunosupresión que hace al paciente susceptible a infecciones oportunistas, algunos efectos tóxicos, porque hay fármacos que pueden llevar a hiperglicemia, hirsutismo, hiperplasia gingival, toxicidad del riñón, hipertensión, desarrollo de cánceres. El paciente trasplantado es susceptible de sufrir cualquier infección perioperatoria de las mismas que sufren todos los pacientes sometidos a cualquier cirugía. Dependiendo de la flora y fauna del hospital, es el riesgo que van a tener, pero generalmente de una manera más explosiva o más intensa por su mismo compromiso del sistema inmunológico. Como en este caso, una infección por Aspergillus de herida, que en cuestión de horas puede ir destruyendo la pared abdominal y eventualmente causar la muerte del paciente, neumonías muy severas de tipo intrahospitalario, infecciones urinarias con piuria como difícilmente vemos en otras circunstancias y en fin, todo tipo de infecciones que a ustedes se les ocurra, artritis séptica, perforaciones por amiba fuera del colon, infecciones por nocardia, por agentes cutáneos de forma muy agresiva. Todo esto es parte de la factura que paga el paciente por tener que tomar medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano y motivo por el cual requieren un seguimiento por especialistas dentro de la medicina del trasplante. Obviamente, a lo largo del tiempo pueden estos pacientes ser más susceptibles a infecciones oportunistas del tipo de la tuberculosis, pneumocystis carini, reactivaciones de infecciones por herpes virus. El citomegalovirus en sí causa una enfermedad muy específica entre los trasplantes que puede llevarlos a la pérdida del injerto o enfermedad sistémica como no se ve en otras circunstancias. El virus de Epstein-Barr puede, mediante un estado crónico de inmunosupresión, activarse de una forma que induce la formación de cierto tipo de linfomas específicos en los trasplantados.
Hay un virus que es el virus polioma BK, muy semejante o muy relacionado a los papovirus, que puede causar destrucción progresiva y crónica del injerto renal. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué es lo que le espera a las generaciones futuras ver dentro del campo de los trasplantes? Aún muchas cosas, incluso algunas que ya no son tan el futuro, que ya forman parte del presente. El trasplante de tejido compuesto, es decir, de múltiples células de piel, grasa, nervios, músculo, hueso, como sería una extremidad. Ya prácticamente va más de una década que se realizan trasplantes de extremidades en el mundo, manos, piernas, trasplantes de cara, que desde hace también ya prácticamente 14 años se realizó el primero en Francia y cada vez han sido más agresivos la realización de los mismos. Eh, Trasplantes de útero, desde hace algunos años ya comenzaron a hacerse en Finlandia y actualmente hay más de 40 niños por allí caminando en el mundo producto de un útero trasplantado. ¿Cómo está la situación en México? 23,000 pacientes en espera de un trasplante en la base de datos del Registro Nacional de Trasplantes, de los cuales 3/4 partes, 17,000 personas, están en espera de un trasplante de riñón, 5,600 de un trasplante de córnea y 320 en espera de un trasplante de hígado, 40 en espera de un trasplante de corazón. Eh, Actualmente, en los últimos años, se hace un promedio de 3,000 trasplantes de riñón en el país, de los cuales un tercio provienen de cadáver y los otros 2 tercios, es decir, 2,000, son de donante vivo. Hígado, la mayor parte de los 223 que se hicieron el año pasado proceden de donante cadavérico. Es mínima la cantidad de hígados trasplantados de donador vivo que se hacen en México. ¿Y cuántos donadores cadavéricos hay? Si sumamos el donante corazón parado y el donante con muerte encefálica, son aproximadamente 2,500. Pero recordemos que los 2,000 donadores con paro cardíaco solo pudieron donar tejidos, córneas o tejido musculoesquelético. En realidad, el número de donantes cadavéricos con muerte encefálica, 565 casos el año pasado, solo produjeron 923 trasplantes de riñón, 213 trasplantes de hígado, 33 trasplantes de corazón y 1,158 trasplantes de córnea. Si nos vamos a ver la lista de espera, difícilmente vamos a acabar con esas 23,000 personas que están en espera de un tejido, porque es muy baja la donación de cadáver. Se ha buscado expandir, aumentar la cantidad de órganos que puedan trasplantarse, porque hay una crisis, un déficit en el mundo de órganos disponibles para quienes lo necesitan. Se ha buscado dividir hígados de cadáver en dos para poder trasplantar a 2 personas. Se ha tomado cada vez, se ha aumentado la edad de los donadores que se aceptan para poder trasplantar más personas. Se ha incluso recurrido al intercambio entre donadores vivos incompatibles con su receptor con donadores de otras listas para poder utilizarlos. Se está recurriendo actualmente como a un futuro todavía muy largo, pero ya se han dado pasos importantes en la fabricación de órganos artificiales, bioartificiales. A nivel de laboratorio que existe hoy por hoy, la capacidad de destruir todas las células, por ejemplo, en este corazón de rata, de celularizarlo y quedarnos con con el puro molde, con el puro armazón que pueda después ser rellenado de células cardíacas de otro animalito o de otro ser vivo cultivadas en laboratorio. Esto se ha podido hacer incluso con riñones de rata. Este es un caso que fue el primer riñón de rata descelularizado y recelularizado con células de riñón cultivadas en laboratorio de otra rata y trasplantado. Fue el primer trasplante de un órgano biofabricado en laboratorio. Todavía distan de ser funcionales, dista mucho tiempo de que se llegue a hacer esto algo pase a la clínica por las fases de investigación. Se ha progresado en poder descelularizar animales mayores, como el caso de cerdos, en los cuales se eliminan todas las células. En el caso de este es un corazón ya sin células que puede eventualmente ser rellenado con células de animal de otra especie. Se ha logrado hacer con segmentos de hígado. Este es un hígado de cerdo que eventualmente fue relleno con células de hígado de perro cultivado en laboratorio y trasplantado. Posiblemente lo que se está buscando es crear moldes de órganos y junto con el cultivo celular poder tomar células de un potencial receptor, cultivarlas en el laboratorio y rellenar ese órgano con las células del receptor y trasplantárselo e incluso sin requerir inmunosupresión. Esto sería el santo grial del trasplante. Ya se está avanzando también en tejido alocompuesto,
Los japoneses ya han podido descelularizar brazos completos de rata y recelularizarlos con células musculares. Básicamente el objetivo de todo esto, y para cerrar mi intervención, es poder reincorporar a la vida a las personas mediante un trasplante, sacarlos de diálisis, curarles la falla hepática, la falla cardíaca, y este fue el objetivo que desde el primer trasplante que se hizo se logró. El doctor Joseph Murray, ganador del Premio Nobel en 1990 por ser el padre de los trasplantes, realizó el primer trasplante en 1954, como les comentaba al principio de mi charla, y aquí lo vemos encendiendo la llama olímpica de la Olimpiada de Trasplantes, acompañado por el primer donador renal vivo. Esto fue en el año 2010 y pues nos demuestra pues la larga vida que puede tener y plena que puede tener un donador vivo, y pues actualmente tenemos multitud de testimonios de personas que se han beneficiado con un trasplante y han recuperado una vida normal. Esta persona recibió un trasplante de hígado y a los 2 años había ganado ya el segundo lugar del maratón en la Ciudad de México. Este paciente recibió un trasplante renal y aquí está ganando una medalla de oro en las Olimpiadas de trasplantados en lo que es el tenis de mesa. Este paciente hace 4 años recibió un trasplante cardíaco y cada día recorre 30, 40 kilómetros en bicicleta sin mayor problema. Pues con esto cierro mi participación agradeciendo la atención y esperando pues que haya sido de interés y que se hayan cumplido los objetivos educativos y académicos que nos propusimos. Muchas gracias.